Un cordial saludo a los seguidores y usuarios de la plataforma digital del Hospital Regional de Huacho y de la Red de Salud Huaura Ollón. Nuevamente con todos ustedes para presentarles nuestro acostumbrado segmento de telecapacitaciones que, como bien saben, está a cargo de los diversos profesionales de la salud de nuestra institución. El día de hoy nos acompaña el doctor Víctor de la Cruz Legua, jefe del Departamento de Farmacia. Hablará sobre un interesante tema que se denomina uso adecuado de almacenamiento de medicamentos en el hogar. Usted quiere saber algunos consejos para conservar correctamente los productos farmacéuticos que tenemos en casa. Entonces, esté atento a las recomendaciones que nos brindará nuestro invitado el día de hoy. Le damos pase entonces al jefe del Departamento de Farmacia para que inicie el desarrollo de su exposición. Doctor Víctor de la Cruz, bienvenido. Muy buenas tardes, amigos de Huacho. En esta oportunidad vamos a tomar un tema muy importante que tiene que ver, lógicamente, con los medicamentos. El que le habla es el químico farmacéutico Víctor de la Cruz Legua, jefe del Departamento de Farmacia de nuestro Hospital Regional de acá de Huacho. El tema de hoy a tratar es, lógicamente, sobre medicamentos que tenemos en nuestro hogar. ¿Qué debemos de hacer con estos medicamentos que tenemos? ¿Cómo logramos deshacernos de esos fármacos para no lograr confundirnos y lograr un mejor almacenamiento de los medicamentos que tenemos en nuestro hogar? Lógicamente, sabemos de que en nuestras casas tenemos un pequeño botiquín, que es muy importante que lo tengamos, pero también hay que periódicamente revisarlos, porque los medicamentos sabemos de que todos ellos tienen fecha de caducidad, ¿no? Y para no ver algún tipo de problemas posteriores, vamos a darles algunos tipos de recomendaciones con respecto a lo que tiene que ver el tema de hoy, ¿no? Uso de almacenamiento de los medicamentos en nuestro hogar. Uso adecuado de almacenamiento de medicamentos en el hogar por la seguridad del paciente. Es muy importante conocer algunos aspectos importantes sobre el uso adecuado del almacenamiento de medicamentos que tenemos en casa. ¿Por qué? Porque si no tomamos algunos tipos de consideraciones, esto va a recaer en perjuicio de nuestros familiares, en los cuales vamos a darle una medicación seguramente que no es la adecuada, o en todo caso, medicamentos que no están en buenas condiciones de almacenamiento, y muchos de ellos quizás están con medicamentos con fechas próximas de vencimiento o ya vencidos. Entonces, ¿cómo logramos este uso adecuado de los medicamentos? Primeramente, informar sobre los riesgos, ¿no? Informar sobre los riesgos y las condiciones que debe de tener todo tipo de medicamento, ¿no? Almacenarse en casa. Informar, ¿no? A las personas que hacen uso de los medicamentos sobre las reacciones adversas que tienen estos fármacos. Porque lógicamente los medicamentos que tenemos en casa, la gran mayoría son medicamentos que alguien de la casa debe de conocer su uso. O alguien de la casa ha tenido experiencia ya con respecto a estos fármacos y son de uso cotidiano, ¿no? Frente a síntomas o situaciones de enfermedades muy comunes que se presentan en casa, ¿no? Como son los resfríos, como son los dolores estomacales, como son las fiebres, como son procesos inflamatorios para el dolor, ¿no? Que siempre, un y otro caso, tenemos medicamentos en casa, que en muchas de las casas contamos con un botiquín familiar, ¿no? Un botiquín de primeros auxilios, en los cuales nos permite contener ahí medicamentos, ¿no? Ello justamente conlleva a que la persona que está tomando medicamentos o la persona que hace uso de estos fármacos
debe de conocer de antemano, ¿no? Por referencia o tener conocimiento de los medicamentos que está tomando, ¿no? Conocer inclusive las reacciones adversas que se presentan en el uso de estos medicamentos, porque ello conlleva a que muchos de ellos, de estos fármacos que ya se han usado, tenemos nosotros la tendencia a guardarlos, ¿no es cierto? La gran mayoría de medicamentos que a veces sobran en la casa, los guardamos, o muchos de ellos los ponemos quizás encima de la mesa, encima del refrigerador, ¿no? Inclusive algunos los encontramos en las, en las, en los ambientes de los baños. Entonces, todos ellos conllevan a que no se dé un uso correcto, adecuado del almacenamiento de los medicamentos. Entonces, lógicamente, si tenemos un botiquín de primeros auxilios en casa, debemos, en primera opción, contar con los medicamentos que ya conocemos, que sabemos cómo se deben de usar, ¿no? Ya les expliqué, lógicamente, que deben ser medicamentos para la fiebre, para el dolor, para los dolores estomacales, ¿no? Para los golpes, medicamentos que de una u otra forma nos permita atender rápidamente una urgencia, ¿no? En casa, en casa. Entonces, ello también nos va a permitir, lógicamente, revisar los envases o los medicamentos en las condiciones en las cuales nos van a permitir adecuarla. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo almacenamos nuestros medicamentos en casa? Lógicamente, ustedes saben que los medicamentos son sustancias químicas que van a tener ciertas condiciones de almacenamiento. Por eso que se recomienda de que los medicamentos tienen que estar alejados, dice, de la luz solar o luz directa del sol. Tiene que estar alejado de la humedad, ¿no? Que son fuentes en las cuales van a permitir de que se deteriore rápidamente el medicamento. O sea, lógicamente no podemos tener medicamentos, como está en nuestra figurita, cerca donde existe humedad, los baños, o medicamentos que estén directamente a los rayos solares, ¿no? Cerca a las ventanas, ¿no? O medicamentos, o los medicamentos de lugares donde se emitan calor. Por ejemplo, las estufas, por ejemplo, las refrigeradoras, que son artefactos o que emiten calor al costado del televisor, al costado de cualquier equipo electrodomésticos que emita calor. Porque eso conlleva a que lógicamente se deteriore rápidamente los fármacos. Si nosotros cumplimos estas tres condiciones importantes de poder cuidar nuestros medicamentos fuera de los rayos solares, de la humedad y directamente de artefactos que emitan calor, vamos a asegurar, lógicamente, un buen almacenaje de nuestros medicamentos. Por eso que en toda casa se debe tener un botiquín de primeros auxilios, en lugares que deben de estar, lógicamente, no al alcance de los niños, lugares que sea accesible al personal adulto para que pueda atender cualquier tipo de situaciones que se presenten en casa. Todo ello se lograría lograr una eficacia y seguridad del fármaco para obtener el efecto deseado. Entonces, es importante entonces tener un botiquín apropiado en casa, teniendo los medicamentos necesarios para ello. Entonces, y colocarlos en un espacio cerrado, pequeño, un espacio fresco y seco, ¿no? Para poder de una y otra forma garantizar las buenas condiciones de almacenaje del medicamento que tenemos en casa. Ello, lógicamente, va a permitir de una u otra forma aliviar las molestias. Ahora, ¿qué medicamentos debemos de tener en nuestro botiquín? Como le dije a un inicio, el botiquín es para atender rápidamente las atenciones que se presenten en casa, situaciones de urgencia o de emergencia que nos permita atender, por ejemplo, una fiebre alta en un paciente, ¿no? Sus antipiréticos, para el dolor estomacal, sus antiespasmódicos, ¿no? Sus
dolores que se puedan tener en cualquier parte del cuerpo, sus analgésicos, ¿no? Se puede tener algún tipo de antigripales, ¿no? Frente a un resfrío común que se presente, ¿no? Entonces, ello conlleva paliar rápidamente a tensiones que se pueden usar rápidamente en casa antes de ir a un establecimiento, ¿no? Establecimiento hospitalario o a un centro puesto de salud. Y con ello conlleva, lógicamente, tratar rápidamente la enfermedad o el síntoma que se presente en ese momento al paciente. Todo botiquín debe estar fuera del alcance de los niños. Tiene que estar en un lugar protegido de la luz, del calor y de la humedad. Los niños, lógicamente, están propensos a una otra forma a poder captar cualquier tipo de estos fármacos y que se encuentra a su alcance. Por eso que tenemos que ponerlo en un lugar alto, ¿no? Donde no sea visible hacia ellos, ¿no? Porque ellos de una u otra forma pueden cogerlo y pueden tomar estos fármacos, porque muchos de estos medicamentos son dulces, tienen excipientes medio dulce que hace asequible, ¿no? Hacia los niños, y ellos, por la forma de, de, de asimilarlo, pueden tomar más de uno o dos de estas tabletas y puede acarrear más situaciones que se puedan presentar en casa. Entonces, para esto, ¿qué debemos de revisar en nuestros botiquines? Una vez que tenemos nuestros medicamentos, dice la norma de que al menos se debe revisar 2 veces al año. Dice, descartando los productos vencidos o aquellos medicamentos que ya se encuentran dañados o aquellos que ya tienen sus envases dañados o aquellos que los medicamentos están próximos a vencer, ¿no? ¿Qué es lo recomendable? Dice, los medicamentos que ya están eh, fuera del alcance o que hayan sobrado medicamentos de un tratamiento de un paciente, es la norma, en muchos de los casos nosotros lo guardamos, ¿no? En nuestro botiquín. Pero eso conlleva mucho, hay que estar continuamente revisando nuestro botiquín porque esos medicamentos, si no tienen una un mayor uso en nuestros pacientes, tienden a vencerse, ¿no? Tienden a vencerse. Y por lo tanto, vamos a estar guardando medicamentos en nuestro botiquín que no van a tener uso. Y por lo tanto, vamos a tener que desecharlo. Lo recomendable ahí es que estos fármacos, ver si otros pacientes, quizás donarlos a otros pacientes que utilicen estos medicamentos que ya no se va a usar en casa, ¿no? Y si en un otro caso, si tenemos ya medicamentos vencidos, tratar de desecharlo. La única forma que se observa ahí, por ejemplo, es en el caso de las tabletas, es eliminar unas por unas, sacarlo de su blister original, eliminarlas una por una, ¿no? De igual forma, los jarabes, también destapar todo el jarabe y verter, y hay que vertir todo esto, ¿no? En un recipiente para luego eliminarlo. En muchos de los casos se elimina en los inodoros, ¿no? Que es donde el sitio donde se va a ir eliminando casi la gran mayoría de estos tipos de medicamentos, ¿no? Para que no sea en un otro caso reciclado o no sea en otro caso cogido por otros tipos de pacientes, estos fármacos, sí lo eliminamos sin estos tipos de condiciones. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones entonces para poder llevar a cabo un adecuado almacenamiento de los medicamentos? ¿No? Eh, Revisar continuamente los fármacos. Efectivamente, la fecha de vencimiento. Cuando nosotros compramos cualquier tipo de medicamento para nuestro botiquín o para nuestro hogar, es importante revisar la fecha de vencimiento, que debe ser nítida, no debe estar borrosa, ¿no? No debe estar pegado ningún tipo de sticker en la fecha de caducidad del fármaco.
Los envases de los medicamentos no deben tener ningún tipo de alteración, ningún tipo de rajadura, ni abolladura en el recipiente, porque eso considera mucho la calidad del fármaco. Hay que reconocer en las características del medicamento el nombre del fármaco, ¿no? La concentración que se tiene del producto, ¿no? La fecha, el lote, si en algunos casos conocen leer el lote del medicamento, y muy importante es la fecha, la fecha, la fecha de vencimiento del fármaco, porque un medicamento que mayormente ingresa a la farmacia debe tener como mínimo 1 año o 2 años de vencimiento para poder ser almacenados dentro de nuestros botiquines, especialmente de aquellos medicamentos que van a estar ahí almacenados. Pero si tiene una rotación rápida, lógicamente, si tiene 1 año, ya es factible de usarse rápidamente estos fármacos. Entonces, se tiene que revisar todas estas características que tienen los fármacos para poder considerar que lógicamente estamos comprando medicamentos de calidad. Los medicamentos autorizados a comprar o a vender medicamentos son las farmacias y las boticas. Muchos de estos medicamentos quizás los encontramos en tiendas o en mercados que no tienen las mismas condiciones dadas por el Ministerio de Salud, ¿no?, a los fármacos que se encuentran muy bien almacenados. Por eso, la recomendación a la población es de que las medicinas deben de comprarse en los establecimientos autorizados. No compres medicina, dice, en los mercados de abastos, en ambulantes, campos feriales, ¿no?, establecimientos que no están recomendados, ¿no?, porque eso conlleva a que se utilicen cualquier tipo de medicamentos, ¿no?, que no están dentro de la norma del Ministerio de Salud. Entonces, hay que recordar entonces que un buen almacenamiento de los medicamentos, de la medicina, conlleva a 3 puntos muy importantes. Los medicamentos que tenemos en casa los podemos almacenar en un botiquín, ¿no?, un botiquín cerrado, un ambiente seco, en un ambiente alto, que esté fuera del alcance de los niños, y que tenga 3 consideraciones muy importantes. Que esté, que no, el medicamento, el botiquín, esté fuera de los rayos solares, que no esté cerca de los artefactos donde se emitan calor o radiación de calor, y que no esté en lugares húmedos, ¿no?, como son los baños o lugares que están cerca a los caños, ¿no?, lugares donde exista humedad. Bajo estas 3 condiciones, nosotros podemos garantizar que nuestro almacenamiento de medicamentos está en óptimas condiciones en nuestro hogar. Y de esa forma garantizamos también la efectividad del fármaco en nuestros pacientes. Una vez más, agradecerles a todos ustedes por haberme escuchado y tomar en cuenta estas recomendaciones dadas bajo mi persona y bajo las normas que están dadas por el Ministerio de Salud. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Víctor de la Cruz Legua, jefe del Departamento de Farmacia del Hospital Regional de Huacho, por habernos brindado estos importantes consejos para que la población pueda conocer un poco más de la forma como debe almacenar los medicamentos, los insumos médicos que tenemos en el hogar. Importante orientación que usted ha dado a conocer en su exposición el día de hoy. A nuestros amigos televidentes, decirles que nos reencontramos en una próxima edición del ciclo de telecapacitaciones que venimos llevando a cabo permanentemente y donde los especialistas de nuestra institución abordan diferentes temas para el cuidado de su salud. Hasta entonces.